Hola, buenas a todos. Hoy en Zombie TV estamos de estreno. Últimamente no hay películas de zombies que merezcan la pena, así que vamos a tirar de hemeroteca y vamos a comentar películas españolas de zombies de todos los tiempos. Así que, dicho y hecho. American Zombie. Me vais a perdonar, sé que la intro es un poco Hunter-Clander, pero es que las películas que vamos a comentar pues tampoco van a ser de Oscar. Así que yo creo que así se va a quedar, a no ser que alguien me quiera enviar una intro nueva. Yo creo que esta intro le da un poquito de salsa al canal. Entonces, las películas, yo creo que las dos primeras entregas van a ser principalmente de los 80. Así que yo sé que hay suscriptores pues que los 80 yo creo que eran cigotos o ni eso. Así que voy a poneros en situación, ¿vale? Parchís, el Spectrum, la movida, los tirones de bolso, Sabrina y Chicholina. Con estos datos os podéis hacer idea de lo que eran los 80. No necesitáis saber nada más. Con estos datos ya ponéis todos en situación y sabéis que no había ni After Effects ni hostias. Así que os podéis esperar las cachos de películas que vamos a presentar aquí. Entonces vamos a inaugurar sección con La invasión de los zombies atómicos. La invasión de los zombies atómicos. Es una película que no es 100% española, es ítalo-española, pero tiene gran parte española. De hecho, la película está rodada en Madrid. Aquí podéis ver algunos exteriores, podéis ver Atocha, Nuevo Ministerio, si no me equivoco. Y es una película pues que está protagonizada por Julia Anguita, la rubia, y un pedazo de actor que en este caso es Paco Raval, que cabe señalar su actuación. Desde aquí le hacemos un pequeño homenaje porque sin él la película quería un 50%. La anécdota del papel de Paco Raval es que yo creo que en el papel de Bill, del videojuego Left 4 Dead, se basaron en él, porque es que es clavado. Si veréis algunas fotos, Paco Raval y Bill es la misma persona. ¿Cuál es el estilo de zombies de la película? Pues 100% estilo almendra garrapiñada. Es que no se me ocurre otra etiqueta mejor. Bueno, y no os dejéis guiar por su aspecto, porque aquí el zombie es un hijo de la gran putísima. O sea, no es el típico zombie de la película de Romero o de Walking Dead. Aquí el zombie se lo curra. Dan órdenes, te cortan el cable del teléfono, te funden los plomos, te manipulan los ascensores y matan a las tías buenas. Pero no os preocupéis, que los supervivientes también reparten hachazos, que si con el que si disparitos en la cabeza, que si te tiro la granada y explota, que si se me acaban las balas te pego, hostias, pero unas tollinas de cojones, toma. Y lo más importante, portazos, y bueno, si se me acaban las balas, no hay nada mejor que pillarle los dedos por la puerta. Joder, cómo duele. Una vez presentados los participantes y sus superpoderes, la trama es sencilla. Paco Raval, Julio Anguita y la rubia tienen que sobrevivir al horror, a un Madrid infectado de zombies con superpoderes. O sea, zombies que son unos verdaderos hijos de la gran puta. Por un lado tenemos al equipo de Paco Raval, que es un militar encargado de luchar contra la infección, y por otro lado tenemos al equipo de Julio Anguita y la rubia, que es un periodista y una médico. Las historias son paralelas y en un punto se entrecruzan, se entrelazan. Está muy bien. Todos sabéis que en España pues, no es como Estados Unidos, que en Estados Unidos das una patada a cualquier casa y aparecen 25 armas. Aquí no. Entonces los supervivientes tienen que agudizar el ingenio para luchar contra los zombies. Va a haber situaciones o veréis situaciones en la película que os va a encantar. Cabe señalar una escena que me recordaba cuando era pequeño, que mi abuelo me decía: niño, no tires nada a la tele, no tires nada a la tele, cuando eran televisiones de tubo, que la televisión explota. Y es que, pues yo creo que tenía razón, porque en los 80 las televisiones las rellenaban de dinamita. O eso creo, o si no, mira. Y ahora la escena, bueno, la mejor escena, hemos dicho que es el clímax, así que a partir de ahora, spoiler. A partir de aquí vamos a contar parte del final. Si queréis pasar directamente al final de este vídeo, hacer clic en la etiqueta. Bueno, el final es épico. Los supervivientes entran en un bosque que no es otra cosa que la casa de campo
y descubren un barco, que no es otra cosa que el barco del Mississippi del parque de atracciones. Entonces, como si de un videojuego se tratara, la última escena completa es en el parque de atracciones de Madrid. Aquí los supervivientes, evidentemente, pues les persigue una horda de zombies y tendrán que recorrer el parque de atracciones hasta un punto clave. Lo bueno de este final, que si te criaste en el Madrid de los 80, pues podrás ver atracciones míticas que yo creo que ya no existen, como esta, que es el paseo por el espacio, esta de aquí, que era para hacerse las fotos. La guinda del pastel lo pone un final épico en una de las atracciones míticas del parque de atracciones de los 80, que es el Lone Star, una pedazo de montaña rusa en la que yo mismo de niño me he montado muchas veces. La rubia y el periodista no tienen otro sitio donde esconderse y se meten dentro de la montaña rusa. Y un final ya estilo Left 4 Dead, volvemos con los paralelismos con el juego. Tienen que acabar la película como la campaña Feria Siniestra, donde tienen que meterse en una montaña rusa, ¿vale? Y luchar contra los zombies. Y es cuando se juntan con Paco Rabanne. Paco Rabanne va en helicóptero, les tira una cuerda y yo no cuento más. Una cosa es contaros un poco más el final, pero otra cosa es destripar ya en serio la película. En resumen, la invasión de los zombies atómicos, italo-española, Madrid, 1980. Paco Rabanne como un pedazo de actor y galán de la película. Ideal si te quieres echar una risa con los amigos o si quieres recordar viejos tiempos y ese Madrid de los 80, porque igual en esos planos en helicóptero seguro que aparece tu barrio. Una sorpresa más. Voy a abrir otro canal anexo a Zombie TV donde voy a subir solamente vídeos largos. La idea es hacer una reseña de una película y subir la película a YouTube. ¿De acuerdo? He querido crear un canal aparte por si YouTube se pone tonto con temas de copyright y strike, que no me cierren este canal. ¿De acuerdo? Entonces vais a tener el comentario, os voy a poner un enlace a la película para que la podáis ver y en esa película la voy a dividir por capítulos señalando las mejores escenas, por si queréis ir al grano. Y damos por finalizada la primera entrega de Iberican Zombie. Espero que os haya gustado, espero que se os haya hecho corto. Si habéis aguantado hasta aquí, me merezco un like, eso es que os ha gustado mucho. Si queréis más entregas de esta serie, pues solamente me lo tenéis que pedir. Más o menos pues haré una cada 4 semanas, por ahí, que tampoco quiero agobiaros, ¿vale? Y bueno, este tipo de cine pues es limitado, tampoco quiero agotarlo todo en un mes, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, darle a like, suscribiros y compartir y comentar lo que queráis, ¿vale? Hasta siempre, un saludo.